Atención, enojarse es sencillo, pero enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, por la razón correcta y del modo correcto, eso ciertamente no es para nada sencillo. Esta frase no es mía, sino que es del filósofo llamado Aristóteles y que justamente está íntimamente ligada con la temática que hablaremos el día de hoy, la asertividad. Estimadas y estimados, mi nombre es Sergio Bodi, soy psicólogo clínico y organizacional y el día de hoy hablaremos justamente de la asertividad en tiempos de crisis. Bien, te comento que este tema de la asertividad yo la trabajo bastante con pacientes que tenemos, recuerden que yo también tengo el famoso TDAH, y es que este tema va íntimamente vinculado con lo que es las habilidades sociales, las que nos permiten relacionarnos de mejor manera con los demás, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, entre otras capacitaciones, autoestima, como también la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, según Daniel Goleman, aprovecho a comentar, de que es la habilidad de utilizar adecuadamente, de manera inteligente, nuestras propias emociones, para que de esta forma yo logre adaptarme a diversos contextos, como también alcanzar todos mis objetivos. Pero para esto yo debo tener empatía y conocer las emociones de la otra persona como también las mías. Y acá entra en juego, por supuesto, esta gran herramienta que se llama la asertividad. Y es que hoy en día estamos a punto de estallar por todo el estrés que estamos viviendo. Hay que comprender que estamos ante un quiebre de rutina, que eso por supuesto que nos genera mayor estrés. Estábamos tan acostumbrados a una rutina determinada y de repente llegó esto tan rápido que nos genera mucho estrés. También hay que comprender que estamos ante una sensación de pérdida, ya sea de tiempo, de libertad, económica, afectiva por el distanciamiento social, como también estamos ante una amenaza que es constante. Recordemos que cualquier amenaza o alguna preocupación es un gran gatillante para que aparezca la ansiedad, esta reacción biológica en nuestro cuerpo que a veces nos puede dominar y también nos genera bastante malestar en nosotros. Bien, entonces ante todo este tema emocional que estamos viviendo hoy en día, por supuesto que esto puede boicotear arduamente nuestras relaciones sociales. De hecho, este tema te lo comento que quise hacerlo porque me llegó un mensaje interno donde era un video de YouTube donde habían dos clientes, ya que al parecer ellos no se conocían del todo. Te lo comento muy brevemente qué es lo que ocurrió ahí. Estaba el cliente 1 y cliente 2. Cliente 1, él estaba con su mascarilla súper bien y estaba comprando en un supermercado X. Y sucede de que se encuentra con el cliente 2 y este está sin mascarillas y sin guantes comprando algunas cosas, echando comida entre otras cosas más al carro de supermercado, y cliente 1 saca su celular y lo comienza a grabar y le pregunta: oye, cuéntame, ¿por qué tú estás sin mascarilla? ¿A qué se debe esto que estés sin mascarilla? A lo que el cliente 2 no le responde nada y el cliente 1 le dice que es un irresponsable, un asesino por no ocupar la mascarilla. Por tanto, el cliente 2 al rato le tira el carro al supermercado encima, se retira del supermercado y cliente 1 lo sigue hasta el final. Comienza a decirle constantemente de que es un asesino, un irresponsable y más encima un agresivo. Lo sigue hasta el final del supermercado y cliente 2 se va indignado. Te resumí esta situación porque fue un poquito más larga, pero te quiero preguntar a ti. ¿Tú qué harías si te encuentras con una persona que no está usando mascarilla? ¿Tú qué harías? ¿Le dirías algo? ¿O te quedarías callado? Y en el caso que le dirías algo, ¿qué es lo que harías? Y te pongo la otra situación. ¿Por qué motivo? Estás sin mascarilla. Saliste, estás sin mascarilla. Y alguien te comienza a grabar y te pregunta por qué tú estás sin mascarilla, o te dice que eres un asesino o un irresponsable. ¿Tú qué harías también en esa situación? Te pongo ambas situaciones para que te preguntes esto y ojalá por favor me respondas por interno o incluso en la caja de comentarios cuál sería tu respuesta, qué es lo que tú harías en ambas situaciones. Bien, este tipo de cosas abiertamente te comento que puede suceder, ¿no? Las discusiones entre unos y otros y sobre todo también en el hogar ante tanto estrés.
Y como te comento, la asertividad nos ayudaría muchísimo. Sergio, ¿qué es la asertividad? La asertividad es un arte. Es la habilidad de poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, pero de manera adecuada, con el objetivo de alcanzar todas nuestras metas, como también adaptarnos a diversos contextos, pero utilizando adecuadamente esta herramienta afectiva como también de comunicación. Afectiva, ¿por qué digo afectiva? Porque es fundamental que tú entiendas las emociones de los demás como también las propias. La inteligencia emocional, por tanto, cobra mucha relevancia acá, demasiada. Que tú logres entender lo que le pasa a la otra persona como también a ti. Y eso va a depender de cada contexto, ¿no? Bien, entonces con la asertividad podemos ver 3 estilos de conducta. Por una parte, podemos ver un estilo de conducta mucho más agresivo, que el estilo de conducta agresivo es un extremo, que es en donde la persona comienza a comunicar sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, pero por lo general imponiéndolas sobre la de los demás, ¿no? Y por lo general es con mucha agresividad, con falta de respeto hacia las demás personas, imponiéndolas sin importarle lo que la otra persona opine o piense o sienta, sino que simplemente va imponiendo sus ideas, sus pensamientos, como también sus emociones. Bien, la consecuencia negativa de esto es que por lo general se puede quedar bastante solo, o como también es que no va a lograr del todo sus objetivos, porque va a generar mayor discusión entre las demás personas, y que otra persona terminen discutiendo fuertemente aumenta esa probabilidad en que aumente la discusión, incluso que puedan llegar a los golpes, ¿no? Esa es la gran consecuencia negativa de este estilo ya agresivo. Y el otro estilo, que está en el otro extremo, es el estilo más pasivo, que el estilo pasivo es donde la persona permite que los demás impongan sus ideas, pensamientos y sentimientos sobre los propios. La consecuencia negativa de esto es que puede que no alcance a comunicar adecuadamente sus objetivos, sus pensamientos, pero por sobre todo es que el daño a la propia autoestima puede llegar a ser enorme al no poder comunicar adecuadamente sus emociones y sus pensamientos. Bien, entonces al medio nos encontramos con la asertividad, que la asertividad es cuando la persona es capaz de comunicar sus ideas, sus pensamientos, sus emociones y sin sentir culpa por ello, sino que simplemente comunicarlo. Bien, pero eso por supuesto es un arte y es completamente entrenable. Esta habilidad comunicativa es entrenable y se puede. Bien, y para esto te quiero dar un par de recomendaciones para que seamos más asertivos entre nosotros y se potencie así el mutuo cuidado. Yo te cuido a ti y tú también me cuidas a mí, sobre todo en la manera en cómo nosotros nos relacionamos. Eso va a facilitar el mutuo cuidado y que también estemos siendo mucho más empáticos entre nosotros y podamos pasar de mejor manera esta cuarentena y toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Bien, por tanto, la primera recomendación que te puedo dar es que, y esta recomendación viene desde el autor Daniel Knights en su libro How to Win Friends and Influence People, él nos comenta en este libro de que siempre que tú quieras comunicar algo, siempre que tú quieras comunicar alguna idea o incluso hacerle una crítica a otra persona, tus sentimientos, tus emociones, lo que tú quieras comunicarle a tu interlocutor, siempre intenta por favor nunca dañar el ego de la otra persona. Que lo mantengas intacto, que cada cosa que tú digas no dañe el ego de la otra persona. Y esto me lleva a la segunda recomendación. Siempre intenta por favor jamás dirigirte a juicios personales, sino que a los hechos. Es decir, que seas bien objetivo en las cosas que tú digas. Dirígete a los hechos, a las conductas clave, pero no a la persona. Hay una frase que en la universidad aprendí, que una profesora nos decía siempre, es que la persona es la persona y el problema es el problema. Separar las cosas abiertamente. Por eso dirígete abiertamente a los hechos y no a las personas. Y junto con esto, la tercera recomendación que te puedo dar es que siempre que tú quieras decir algo, primero explícalo desde tus emociones, tus pensamientos y no a los juicios ni tampoco dañando el ego de la otra persona. Sergio, dame un ejemplo para poder entenderlo de mejor manera. Situación en supermercado. Me encuentro con una persona que está sin mascarillas y a mí siento cierta incomodidad, me molesta esto,
me da incluso un poquito de rabia, soy honesto con mis propias emociones, me molesta esto que la otra persona esté sin mascarilla y sin guantes y comprando, me molesta eso, pero voy y justamente mi objetivo acá va a ser sensibilizarlo acerca de la importancia de usar mascarillas. Por tanto, para ello primero me acerco teniendo una distancia por supuesto de varios metros, no estando muy cerca, pero sí manteniendo un metro de distancia con mi mascarilla y los guantes, y le puedo preguntar: disculpe que lo moleste, ¿a qué se debe que no esté usando mascarilla? Me preocupa esto porque hoy en día este tema es fundamental de que todos nos cuidemos y me está preocupando este tema, no es nada contra usted, pero quisiera saberlo. ¿A qué se debe esto que esté usando que está acá sin mascarilla? Si te vas dando cuenta, no le digo: oye, ¿por qué tú no estás usando mascarillas? La pregunta ¿por qué? Siempre por lo general es una pregunta mucho más enjuiciadora, y lo que podemos provocar es que la otra persona se termine justificando. Incluso te invito a que tú lo hagas con cualquier amigo. Pregúntale cualquier cosa que te moleste o lo que sea, pregúntale: oye, ¿tú por qué haces esto? Y te prometo que la otra persona se va a sentir enjuiciada y te va a decir: porque sí, yo hago esto porque sí nomás. La probabilidad de que la persona te responda de esa forma aumenta muchísimo. Por tanto, por favor, jamás utilizar la pregunta ¿por qué? Siempre a qué se debe, o la puedes cambiar por cualquier otra pregunta, pero no enjuiciándola a la otra persona, sino que dirigiéndote a los hechos. Y si te vas dando cuenta, la manera como yo comuniqué fui dirigido más a los sentimientos, a las emociones, más que a los propios juicios de valor, ni mucho menos dañando el ego. Si mi objetivo acá es hacerle sentir mal a la otra persona, generarle un mal rato, ahí por supuesto te digo: saca tu celular y comienza a insultar a la otra persona diciendo que es un asesino o que es un irresponsable, porque te prometo que si ese es tu objetivo, lo vas a lograr. Pero si tu objetivo es completamente otro, sino que simplemente sensibilizar a la persona para que para la próxima vez ocupe mascarilla, puedes ocupar otra estrategia, y acá cobra mucha relevancia la asertividad. Junto con esto, te doy la recomendación que también hagas deporte, porque puede que tú me digas: Sergio, fíjate que yo también estoy un poco estresado, ¿cómo lo hago para ser asertivo siendo que yo mismo estoy estresado? ¿Cómo lo hago? El deporte en casa es algo súper importante que lo puedes realizar, como también técnicas de meditación y relajación en tu propia casa. Yo en mi Instagram ya tengo subido algunas técnicas que te pueden servir para controlar la ansiedad, como también para relajarte. Búscalas ahí y las podrás encontrar. Bien, y además de esto te comento que trabajar en tu propia inteligencia emocional es algo importante. Nunca se nos ha enseñado cómo utilizar adecuadamente, de manera inteligente, nuestras emociones. Por tanto, yo te quiero hacer una invitación a que el sábado 09 de mayo voy a hacer un taller de justamente este tema, de la inteligencia emocional. El taller se llama ¿Cómo afrontar la ansiedad y el estrés en momentos de crisis?, con donde justamente para poder afrontar el estrés y la ansiedad, acá voy a entregarte diversas herramientas para que tú logres gestionar adecuadamente tus emociones. De esta forma tú puedes adaptarte a distintos contextos, puedes relajarte con diversas técnicas que te voy a entregar y que podemos practicar ahí mismo en ese mismo taller, y entre otras cosas más que te van a servir muchísimo. Anda, porque va a ser realizado con mucho cariño y con mucho amor para cada alumno que desee entrenarse en estas materias. Bien, también aprovecho de hacer un paréntesis en todo esto, de que todo este tema de la asertividad, por supuesto que es un tema que, si te vas dando cuenta, es un tema de a dos, en que yo puedo ser asertivo, pero también es que todos seamos asertivos. Dentro de ahí está la invitación que tú compartas este video para que más personas comprendan esta temática. Recuerda que el conocimiento siempre va a tener valor siempre y cuando nosotros lo pongamos a prueba, es decir, que lo practiques. No sacas nada con decirle a otra persona: oye, tú debes ser más asertivo, siendo que no lo estamos practicando. Es fundamental que lo practiquemos entre nosotros. Pero también está el otro tema, que está la vinculación con la autoestima, es que si tú ves que en tu casa hay mucha violencia intrafamiliar, o sientes que tu salud física o psicológica está siendo muy dañada, hay una persona que te está agrediendo física o mentalmente, por favor, este tema de la asertividad va llegando hasta tal punto que tú debes, por supuesto, que denunciar ese tipo de conductas. Es decir, que no permitas que nadie te toque ni un pelo, ni tampoco te afecte tu salud mental. Por tanto, denuncie, ¿ya?
nunca permita que nadie la golpee, lo golpee en su propio hogar, sobre todo con este tema que estamos viviendo de cuarentena. Admito que el tema de las actividades es fundamental, pero no por eso vamos a optar por un estilo más pasivo. Recuerda, está el estilo pasivo, el estilo agresivo y por otra parte está la asertividad. Ser asertivo es que tú logres comunicar tus ideas, tus pensamientos, pero que también te logres autocuidar a ti misma, a ti mismo. Bien, por favor te reitero una vez más, por favor comparte este video para que llegue a más personas y así todos logremos ser un poquito más asertivos en nuestra vida. Y también te dejo la invitación una vez más acerca del taller de cómo afrontar el estrés y la ansiedad en tiempos de crisis. Ahí vamos a ver todo el tema de inteligencia emocional, técnica de relajación y un sinfín de cosas más. Bien, te saludo Sergio Bodi y espero que tengas una increíble tarde y hoy o noche. Nos vemos, chao chao.